a María Corina, no es que ha subido en las encuestas, porque estuve con Luis Vicente León, vamos a traerlo, y lo que pasa es que a medida que se acerca la primaria, el público que va a votar a la primaria se va definiendo, y en todas las periferias, esas que estaban con el Conde del Guácharo, se alejan, porque ven la primaria como una cosa radical. Felicito a la dirección política del Conde del Guácharo por haberse salido de las primarias, porque ese no era su escenario, y eso lo habíamos discutido aquí. Totalmente. Aquí lo advertimos. No era la la primaria es una primaria de radicales, Así a excepción de Caleca y Tamara Adrián, que son más o menos moderaditos, pero todos los demás son radicales. Eso es un grupito peleándose el 10%. Es correcto. El 10%. Y por supuesto, cuando tienes a Manuel Rosales, que ni siquiera se inscribe, o a Capriles, inscribió un tercero que ahí está compitiendo, estando inhabilitado, y eso lo debilita, y además a todos los demás, girando en torno al discurso radical, Andrés Velázquez o Delsa son una copia de María Corina. Entonces, claro, María Corina, que la fuerza, el valor, y no sé qué cosa, y lo demás lo que le demuestran es miedo, se quedan calladitos, por supuesto que ella avanza, Mira. por supuesto que está ahí, ajá, pero ¿qué ocurrió el día de la inscripción? Apareció María Corina con sus masas y los adecos con Prósperi la cuatriplicaron, y Prósperi han dicho, le voy a ganar, y yo dije, No, mira. éramos mucho y parió la abuela. Mira, dos cosas importantes con el tema de la primaria. Primero, lamentablemente la primaria, desde el primer día dijimos que ese no era el camino, whatever, ya pasó. Pero ahora menos, porque al ser una primaria autogestionada, pierden la capacidad de ser un proceso de verdad que va a llegar y va a abarcar todo el corredor electoral del país. Estamos hablando de que se les está haciendo muy cuesta arriba, no nada más el tema financiero, sino el tema de ubicar los posibles centros. Entonces, si antes la primaria era excluyente por un tema de aceptación de candidatos, ahora es más excluyente porque van a tener muchos menos centros de votación, y casi todos esos centros de votación, bueno, ahí veíamos el reclamo incluso que le hacía Capriles a la comisión, porque entonces están hablando de que tiene que haber un mínimo de 4.000 y tantos de centros y que tienen que estar ubicados hasta en las zonas más desposeídas del país. Sin embargo, bueno, hay otro sector que de repente le conviene que esas mesas de votación estén solamente en el Cafetal o en Caurimare, ¿me entiendes? Entonces, ahora la primaria, si antes era excluyente, ahora es más excluyente. Pero el batacazo lo dio Prosperi, porque si se supone que María Corina es el sentimiento nacional que su red de bots dice, y se molestaron muchísimo conmigo porque le saqué un videito de los autobuses estacionados, que no hay problema, sabemos que todo el mundo tiene que llevar autobuses, pero como ella es impoluta y ella no hace eso, entonces se lo saqué. Entonces, ¿por qué no se desbordó Caracas por María Corina? Es una gran pregunta. Y la marcha de Prosperi era alegre, divertida, me encantó, me gustó muchísimo. Yo creo que quedó evidenciado el viernes quién es quién. María Corina hoy sigue siendo la reina de las redes sociales. Eso sí, tiene un aparataje comunicacional en redes sociales envidiable. Es más, le gana el del gobierno. Bueno, tiene más voz que el gobierno. Una marcha popular, como siempre ha sido en comparación con una marcha cifrina, que es lo que representa María Corina. Las primarias son una farsa, eso lo hemos dicho siempre. Las primarias además implosionaron en el mismo momento que el CNE decide desintegrarse, porque el gobierno hábilmente construyó ese escenario. Bueno, reducen la elección primaria a una cosa minúscula. Además, casi ninguno de esos 14 candidatos efectivamente va a llegar al final si es que hay primarias. Yo soy del criterio que no va a haber. ¿Y eso por qué? Que no va a porque haber el Belmazo. ¿Por qué? No, porque además ocurre lo siguiente, mis queridos amigos. ¿Cuánta gente, si estando el CNE, y ya el doctor Casal había dicho que efectivamente consideraba que el organismo rector y no estaba, más o menos el 10% del padrón electoral acudiría a esa elección? Estaríamos hablando de cuántos electores aproximadamente, 1 millón 2 millones de electores, 3 millones de Que electores. vayan a las primarias, ¿no? No. En el 10% cuando estaba el CNE. Sin el CNE eso disminuye drásticamente. Supongamos que el que gane las primarias, si las hubiere, saque 100.000 votos, 200.000 votos. Bueno, el gobierno inmediatamente va a argumentar eso. Mira, eso es lo que tiene el candidato de la oposición.
100, 200.000 votos. Oye, Mientras ¿viste que mi candidato los 7 millones que hay tiene afuera y no hay 25.000 inscritos. inscritos. Bueno, Correcto. porque es una primaria radical, es una- Kiko, no es la Kiko, primaria de los venezolanos. Kiko, porque Correcto. además esa es otra gran mentira. ¿Por qué tú vas a introducir una estadística falsa en unas elecciones? Porque sabemos todos que los venezolanos que están en el exterior, muy poquititos van a poder participar en las elecciones presidenciales Mira. del 24. Entonces, la gente que está participando en las primarias, y lo digo con responsabilidad también, la propia Comisión Nacional de Primarias no ha debido permitir esos votos que son de embuste en el exterior. El venezolano está cansado que se le mienta, que se le digan mentiras, y al final hay que decírselo al país. Aquí habrán 3, 4 candidatos presidenciales de la oposición y la gente decidirá entubar o no la votación por el que tenga más opción de ganarle a el candidato, que en este caso la reelección será el presidente Maduro. Lo demás es puro cuento, es pura mentira y es seguirle diciendo al Ajá. país que son bobos. Brito amenazó con que va a ir a la Fue, Contraloría. fue. Ya, Fue a a la pedir una Contraloría. lista de quiénes son los inhabilitados o no. Bueno. Diosdado Cabello, cuando Diosdado, tú sabes que Diosdado cuando dice algo, tú dices, ay, como dice Laureano Márquez, ay, ¿qué está haciendo Diosdado? ¿Qué está haciendo Diosdado? Marcando la agenda político-electoral del país. Pero ven acá, Y me critican porque ven pueden, más. mire, ven acá, amigos que ven el programa, pregúntenle, cuando los vean, presionen, manden Twitter, que Enrique Márquez o Roberto Picón le digan si en el CNE María Corina Machado está habilitada. Habilitada. Porque no está habilitada en el Mira, CNE. Eso se sabe, Ni eso- y lo Enrique, sabe ella. ni Enrique Sí. tampoco. Entonces, ¿por qué le mienten? Porque Porque- van hacia la política después de llamar a la abstención, de llamar a... Ese es el plan del Mira, gobierno. Ese es el plan, ese Que- es el que plan. no están habilitados, no Enrique, porque Enrique es demócrata, pero ella va a llamar Tú a la sabes- abstención, la salida a 4. Tú sabes que los es. radicales nos llaman por lo general a quienes hemos mantenido una política de centro y quienes hemos hecho serias críticas a la oposición, no porque somos oposición colaboradores radical. a la oposición radical, claro, recordemos que son las oposiciones. Esa oposición golpista, errática, inmadura, infantil, aglutinada en lo que era G4, interinato, todo eso, esa oposición que a veces entonces nos dice colaboradores del gobierno, es la mayor colaboradora del gobierno hoy día. ¿Por qué? Insisten en unas primarias que ya no tienen ningún tipo ni de pies ni de cabeza. Insisten en un voto en el exterior que es un fraude, pero además insisten en postular candidatos que están inhabilitados, que lo que le están generando